Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y la de San Buenaventura, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Estoy abrumada, tantas luces, tantos carros, tanto ruido, qué edificios tan grandes, qué calles tan grandes, qué ciudad tan grande. Me siento tan pequeña, me siento tan temerosa, me siento tan desorientada. Tenía todo en mi pueblo y ahora tener que volver a empezar aquí. Respuesta de una migrante de 18 años cuando la vi en la calle y le pregunté: ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Un saludo, Clara, un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Realidades Mutantes, que hoy se suma a la parada juvenil de la lectura de Medellín para hablar de una temática central de mucha actualidad y que es el eje de todos los eventos del libro de este año: las diásporas. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en este programa en el movimiento y vamos a escuchar distintas voces que hablan sobre este tema, que nos dan sus opiniones, nos cuentan las historias de lo que han vivido o de lo que han presenciado sobre aquellos que se mueven de manera voluntaria o también de aquellos que han tenido que desplazarse, salir de sus hogares porque las circunstancias los han obligado a esto. Hola, Caro, un saludo también para nuestros oyentes en la parada juvenil. Para nosotros este tiempo también ha implicado movimientos y la migración a un nuevo formato como es este podcast que esperamos que disfruten mucho. Bueno, y hoy hablaremos del movimiento gracias a las canciones del cantautor uruguayo Jorge Drexler, quien empezó a cantar después de sus 30 años y entre otras cosas porque Joaquín Sabina lo alentó a hacerlo. Joaquín Sabina, otro gran cantautor español. Y también hablaremos de Drexler porque para él ha sido muy importante tender puentes. Y tal vez esto ha sido, digamos, como una capacidad innata suya, pues porque viene de dos familias muy distintas. La de su madre, con una herencia española y portuguesa, y la de su padre, un judío alemán que escapó de su país durante el Holocausto. Justamente, digamos, esta diversidad de orígenes le permitió compaginar y ver siempre las distintas versiones de los sentimientos y de los hechos. Por eso es que la primera canción de hoy en este podcast de Realidades Mutantes es Movimiento. Cuenta Drexler que cuando estaban grabando el disco, él leyó en la prensa que una mujer tarahumara había ganado un ultramaratón en el 2017, corriendo en sandalias. ¿Se imaginan ustedes cómo será correr una maratón en chanclas? Y los tarahumaras son un grupo indígena mexicano, se llaman a sí mismos rarámuris, y eso significa corredores a pie o de pies ligeros. Y en efecto, pues son muy reconocidos a nivel mundial por ser excelentes atletas. Drexler dice que esa fue una imagen muy, muy poderosa y fue esa imagen la que lo llevó a pensar en los movimientos migratorios en las circunstancias actuales, pues un tema muy presente en las noticias de hoy en día. De hecho, Clara, Movimiento es una canción que tiene mucha vigencia. Fue lanzada en el año 2017 como parte de un disco que también les queremos recomendar para que lo escuchen completo, porque tiene canciones muy relevantes para hablar de otros temas y hacer relaciones como lo hacemos en Realidades Mutantes. Y este disco es Salvavidas de Hielo. Entonces, Movimiento es una canción que nos habla, por un lado, de la naturaleza migrante de los seres humanos, que desde los principios de nuestra historia nos hemos estado moviendo de un lado al otro, pero también se produce dentro de un contexto y en un momento muy importante en el cual el tema de las migraciones ha tenido una presencia muy fuerte en la agenda política mundial. Podemos mencionar varios casos. Por ejemplo, en el 2014 comenzó la crisis migratoria en el Mediterráneo, en la que personas procedentes de los países del Medio Oriente, de África, de los Balcanes occidentales, de Asia del Sur, se movieron buscando refugio en Europa. También, pues no podemos olvidar la crisis migratoria en los Estados Unidos, en la cual también muchas personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países han anhelado cruzar la frontera hacia el país norteamericano. Y por supuesto está la crisis migratoria venezolana, en el que muchas personas se han estado moviendo no solo a nuestro país, sino también a muchos otros desde el año 2016.
Y tanta vigencia tiene este tema y esta canción Clara, que precisamente también podemos recordarlo a través de unas acciones que nos han parecido a nosotros muy dolorosas, en las que se han reivindicado la construcción de muros, donde se han justificado de nuevo las fronteras, es decir, lo que nos divide y no lo que nos une. Por eso, nosotros aquí desde Realidades Mutantes lo que podemos decir es que nos movemos porque esa es una de las maneras que siempre hemos tenido para poder sobrevivir. Entonces, ahora sí, escuchemos la canción de Drexler. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y después de escuchar esta canción, Movimiento, y precisamente en el marco de la Parada Juvenil de la Lectura, quisimos también nosotros en el podcast invitar a jóvenes universitarios que en distintas épocas han acompañado el programa Prensa Escuela como talleristas en distintos espacios de formación sobre lectura crítica, escritura responsable y ciudadanía. Y ellos nos comparten hoy sus opiniones, sus sentimientos y preguntas acerca del movimiento y las migraciones. Escuchemos algunas de ellas. El filósofo griego Heráclito pensaba que nada es permanente, o por lo menos nada es para siempre, y que todo cambia y se mueve. Toda mi vida ha sido una constante itinerancia. Mis padres desde niño me movieron, primero dentro de Santander, más tarde al Tolima y posteriormente a Antioquia. Luego yo he seguido mi propio movimiento en Cuba y luego volví a Antioquia para seguir moviéndome. Ahora permanezco quieto, la pandemia me ha aquietado, pero como dije, nada es para siempre, pronto seguiré en movimiento. Movimiento es sinónimo de vida. Todo lo que está vivo se mueve. Y todo lo que se mueve nos recuerda que la vida está ahí presente. La muerte es lo que tiende a la quietud. No es como el agua que corre, o la abeja que vuela, o la hoja que cae. Y esa tensión entre movimiento y quietud es lo que posibilita el mundo y la naturaleza. Es posible sentirse a salvo en la incertidumbre del movimiento. Estar sola en una parada de bus, tan sola como te has sentido rodeada de gente los últimos 3 meses, muy al norte de donde está el resto de tu corazón. Mirar cómo empieza a caer la nieve y se mueven las ramas en ese viento gélido, hasta que inesperadamente sale un conejo de los arbustos. En ese frío tan desgarrador, un conejo saliendo como si no pasara nada. Una criatura llena de vida, de calor y de movimiento que te observa como diciendo que todo va a estar bien. Después de escuchar a Santiago, a Jainer y a Ana Isabel, hablamos de la importancia de moverse y de entender también las razones por las cuales nos movemos. Muchas veces son decisiones propias, pero que han sido forzadas, y eso es muy doloroso. Y eso le ha pasado precisamente a muchos venezolanos que hoy están en nuestro país o en otros dispersos por el mundo. Le está pasando también a personas hoy en Colombia que por razones de salud o buscando mejores condiciones de atención en salud se tienen que mover.
nos está pasando con las personas que vienen de Chocó, Antioquia, para poder ser atendidas por el COVID-19. La migración es una decisión muy compleja, muy dolorosa en la gran mayoría de los casos, y de ahí la necesidad, Caro, de que sigamos cultivando la empatía para ayudar a quien tiene que emprender un camino y para acoger a quien llega. Yo llegué primero. Tenía 7 años y solo conocía los cañaduzales en los que solía trabajar. El río, una escuelita con 5 mesas, los caminos de tierra y el olor a panela de la molienda. Pero no conocía los buses porque yo siempre montaba a caballo o en chiva. Ni siquiera recordaba el rostro de la abuela y los 3 tíos con los que llegué a vivir. Después vino mi mamá con mis 2 hermanos. Nosotros vivíamos en Concharí, una vereda de Caramanta, pero cuando el papá de mi hermana se accidentó, tuvimos que trasladarnos a Itagüí. Uno de los efectos colaterales que tiene la migración es la xenofobia. Y hace alrededor de un año conocí una señora que con la bandera de su país al hombro se encargaba de repartir abrazos en el parque de Itagüí. Cuando ella llegó a mí, yo le pregunté por qué lo hacía y me dijo que era para que los colombianos aprendiéramos a querer a los de su país. Entendí que emigrar no era solo moverse de lugar, era dejar tras de sí hábitos, olores, lugares, personas, geografías que te definen y van dando forma a la persona que eres, mientras vas intentando llenar de sentido y contenido los nuevos lugares que habitas. Clara, y aquí acabamos de escuchar otras historias que nos cuentan nuestros jóvenes, estos que han sido talleristas de Prensa Escuela, y ellos nos presentan un panorama en el que el movimiento ya no se ve como algo voluntario, sino un movimiento forzado. Y con todo esto, aunque nosotros decimos que el movimiento es fundamental, este lo es sobre todo cuando es libre, porque podemos recordar otros casos muy dolorosos que también hemos vivido en la historia de nuestro país, como los desplazamientos, que aún se dan en nuestro campo y también al interior de las comunas de nuestra ciudad. Entonces también vemos cómo aparecen brotes de xenofobia, especialmente como tú lo mencionabas con la migración venezolana a nuestro país. Y esto es muy doloroso porque se nos olvida que también en algún momento eso nos puede pasar. De hecho, ya nos pasó. Hace 30 años éramos los colombianos los que viajábamos a Venezuela buscando algo mejor, huyendo de nuestra violencia. Por eso es que desde Realidades Mutantes queremos volver a hablar, a reiterar la importancia de conocer la historia, la memoria histórica, ese pensar de dónde venimos o de dónde han venido nuestros abuelos. Y con todo esto nos surgen preguntas muy importantes, incluso también nos llevan a pensar en otros conceptos, en otras fobias, como la aporofobia, un concepto que fue introducido por la filósofa Adela Cortina y que se refiere precisamente a ese desprecio frente a quienes no conocemos y que consideramos como despreciables e incluso temibles por no tener recursos, mejor dicho, por ser pobres. Tiempo que estuve muy cerca de las mujeres en Verá del Chocó que habitan Medellín regularmente. Muchas de ellas migraron por el conflicto armado en sus tierras. En mi país, como en muchos de América Latina y como ha sucedido con la humanidad, las migraciones también se dan por la violencia, y con ellas migra la memoria. El pasado y la sabiduría de los abuelos se queda en el territorio. No hablo de un tiempo pasado fue mejor, hablo de la necesidad de conocer y recordar nuestros orígenes. A Medellín le quedan los hermosos collares coloridos de chaquiras. A ellas, a veces siento que solo les queda el olvido y poco más. Algo que me cuestiona acerca de la migración y de la xenofobia es qué tan relacionado puede estar con la aporofobia, sobre todo en el contexto de la crisis migratoria venezolana. Me pregunto por qué hay tanta gente que siente rechazo hacia estas personas, pero no siente rechazo hacia migrantes de otros países en donde tal vez haya más riqueza. Entonces me pregunto si realmente el problema está con las personas que dejan su país y vienen al nuestro, o simplemente está en que esas personas no pertenezcan a un estrato socioeconómico alto. Y bueno, Clara, después de escuchar estas palabras, otros testimonios y otras preguntas de nuestros jóvenes, desde Realidades Mutantes queremos hacerles otra invitación para que profundicemos sobre estos interrogantes. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de otra de nuestras recomendaciones. Ustedes saben que en nuestro podcast nos gusta mucho hacer relaciones con distintos textos, entonces también hoy queremos que puedan acercarse no solo a la música, como lo hicimos a través de Jorge Drexler, sino también a un libro.
En este caso les traemos la reseña de Emigrantes del artista australiano Shao Tan. Sí, Caro, este es un libro álbum que siempre me ha llegado al alma y lo traigo a propósito de esta pregunta existencial por nuestros orígenes. Emigrantes es un libro de una profundidad, de una hondura espiritual impresionante. Lo relaciono de manera especial con una de las frases de la canción de Drexler que dice: no tenemos pertenencias, sino equipaje. Y oyendo a Drexler, pues no pude más que pensar en este libro, que es un libro álbum hermoso. Son solamente ilustraciones, es un libro muy especial, por eso se llama álbum, y las únicas palabras son para nombrar cada capítulo. Pueden buscar este libro en YouTube y van a encontrar un video. Para quienes no lo hayan leído, pues así podrán conocerlo, y pues esta es una manera de acercarlos al libro mientras pueden buscarlo en una biblioteca, que por fortuna ya empezaron a reabrir, o comprarlo si fuera del caso. Cuando me enfrento nuevamente al libro de Shao Tan, pienso en lo que significa irse sin rumbo, sin pertenencias, con miedo, con determinación, obligados. Pienso en lo que significa llegar a un lugar sin un idioma o con él pero a medias, encontrando puertas cerradas con los fantasmas del pasado, con mucha soledad y sintiéndose en un laberinto. Para mí este libro transmite todos esos sentimientos con un manejo de la luz y de las sombras que me parece impecable. El libro de Shao Tan narra 1000 historias de un pasado que se resiste y que sigue vivo como una bestia que no se acalla. Este libro para mí es sublime. Es un libro, como les decía, de sombras y de luz. Ojalá lo puedan buscar y descubrir esas metáforas. Me parece un libro imprescindible para que tengamos el valor de decirles no a los muros, no a las fronteras. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Oh, ya para ir cerrando, queremos dejarlos con otra ñapita, con el fin de que puedan profundizar sobre este tema. Les sugerimos acercarse a la realidad desde otros formatos y en este caso los invitamos a que visiten la página del World Press Photo, en donde encontrarán las mejores fotografías ganadoras de este premio y donde por varios años el tema central ha sido la migración. Entonces nuestra invitación es a mover la capacidad que tenemos de ser curiosos y que justamente desde la curiosidad nos acerquemos con afecto y con mucho respeto a esas realidades y a esas personas distintas a nosotros, para entender que el movimiento y la diversidad están estrechamente relacionados y que si somos capaces de enmarcarlos en la empatía, tendremos más posibilidades de coexistir de una manera pacífica. Los invitamos también a moverse entonces con mucho ánimo en este universo maravilloso de los eventos del libro y a seguir disfrutando de la parada juvenil de la lectura. Y ya para irnos, para despedirnos en forma, volver a la frase de Jorge Drexler. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima semana encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día, a través de la música y la literatura que son atemporales.